Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar, esta nueva tradición, esta nueva forma de acercarnos, de hacernos presentes, de proponer conversación y de proponer futuro. Esta vez nos tocó el turno a nosotros, a la industria inmobiliaria, una industria pues en la que definitivamente están pasando cosas muy interesantes y toda la luz pues de lo que estamos viviendo globalmente en este momento, pues definitivamente nos trae unos retos, pero también unas oportunidades muy grandes de cómo transformar nuestro negocio y seguir haciendo nuestra labor de crear espacios para la convivencia. Cuando los individuos deciden o cómo quieren o cómo pueden vivir, trabajar, divertirse, reunirse, conversar, es esta industria la que está encargada de responder y crear esos espacios. Y responder no solo con discurso, responder con inversión, responder creando grandes espacios, responder transformando ciudades. Y hoy, cuando esas formas de vida, ese cómo vivir, ese cómo trabajar, ese cómo conversar, ese cómo reunirse, pues está en revisión. Por eso digo que es una época bien interesante y bien emocionante para todos los que participamos en esta industria, y espacios como este pues nos llevan a eso, a cómo podemos seguir conversando, a cómo no de pronto encontrar respuestas, pero sí acercarnos a cómo poder hacer las preguntas correctas para poder avanzar en el análisis. Y para esta conversación hoy pues tengo el gusto de que me pueda acompañar Carmen Panadero. Carmen, buenas tardes para ti en España. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Carmen es arquitecta, pero también pues con una vasta experiencia pues en el negocio inmobiliario y actualmente con muchos roles de liderazgo en todo lo que está pasando en el mercado inmobiliario en España, de los cuales voy a mencionar tres, y los quiero mencionar porque no quiero que se me olviden pues en el desarrollo de esta conversación, porque aspiro a que los tres los podamos cubrir. Primero, pues Carmen es académica, no solo profesora, sino que codirige, entiendo, el máster de Real Estate en el Instituto de Empresa. En segunda instancia, Carmen también es una líder gremial, llamémoslo así. Ella es fundadora y directora de Wires, que es una asociación de mujeres en el negocio inmobiliario, en el negocio de real estate en España. De eso vamos a conversar porque es bien interesante. Y en tercera instancia, algo que también es bien interesante, tiene una vinculación también directiva en el Instituto de Tierra en España, que también pues, le da una visión de cómo las ciudades pues, se están preparando para responder estas nuevas preguntas, y entonces tenemos pues, una invitada de lujo para poder llevar esta conversación. Carmen, bienvenida. Y yo creo que la primera pregunta pues, es obligada. En España ustedes ya pasaron lo que nosotros aquí en Latinoamérica apenas estamos empezando a construir. ¿Cómo se ve el mundo ya al otro lado del pico de la pandemia? ¿Cómo se ven las oportunidades? ¿Cómo se ve la conversación? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todos vosotros. La verdad que aquí en España hemos pasado una época, está habiendo un decalaje en la pandemia, entonces lo hemos pasado ya a todo el lado europeo. Se ha vivido muy duro porque ha sido una paralización de la economía y todavía nadie tiene muy claro cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. Todavía los expertos dudan de cómo va a ser la salida, en qué letra, qué forma, pero yo creo que hay que mirarlo con mucho optimismo. Ha sido una situación muy distinta a crisis anteriores. Esto es una situación en la que la economía, los fundamentales de la economía no han variado, por lo menos en el mundo inmobiliario. No hay un problema de liquidez, no hay un problema de deuda, no hay un problema financiero. Lo que está habiendo es un problema puntual de una paralización y un confinamiento poblacional. Entonces eso está trayendo problemas. Pero yo lo veo como también una época de oportunidades, de revisión de modelo de negocio, de profesionalización otra vez, como pasó en la crisis anterior, de volver a encontrar las áreas de mejora para poder crear, para poder adaptarse. Está claro que hay que adaptarse al cambio que esto pueda traer. Definitivamente, Carmen, y ya lo mencionabas, pues también, digamos, de alguna forma, así como nos hablas en este momento desde el futuro, también España nos hablaba hace poco desde el futuro, después de haber superado también con mucho éxito, pues una crisis también profunda, esa diferente a esta, pues porque esa sí era propiamente inmobiliaria. Y ya que empezaste por ahí, me gustaría preguntarte, en tu opinión, pues ya nos diste algunas notas, pero ¿cuáles las diferencias fundamentales entre lo que vivieron y superaron en el 2018 y lo que está pasando hoy?
Pues, a ver, para mí la principal diferencia entre 2008 y lo que estamos viviendo ahora, yo creo que el 2008 fue una crisis global, fue una crisis que tuvo un origen en un tema financiero, de excesivo apalancamiento, del el excesivo nivel de endeudamiento, hubo grandes cracks, grandes problemas en el sector financiero que arrastraron a todos los demás, porque se hundió la transacción, se hundió la posibilidad de apalancarse. Entonces, ahora mismo estos fundamentales son distintos. En el caso de España, del 2008 ahora mismo tenemos un mercado inmobiliario muy saneado, con índices de deuda muy, muy inferiores. Por ejemplo, hay estudios que comparaban el volumen de inversión que se manejaba antes del 2008 y el que se maneja ahora, que se parecen, pero el nivel de endeudamiento bajó mucho. Por ejemplo, en España, hasta hace poco, y se siguen sin ver, se están viendo pocas operaciones de compra de suelo con deuda, porque los financiadores asumen que parte del riesgo tiene que ser, o sea, que hay un control de ese riesgo, hay todavía una prudencia en ese sentido. ¿Qué ha pasado también en este paso del tiempo? Entre 2008 y ahora, en el 2020, toda la crisis hizo reestructurarse el sector. El sector sufrió una profesionalización, una especialización, empezaron a aparecer perfiles mucho más prudentes, más analíticos, se empezó a estudiar mucho mejor, vuelvo a hablar de riesgo porque es una de las grandes diferencias, los nuevos actores que eran los fondos institucionales o los nuevos vehículos, las SOCIMIs, que en España han aparecido, también han aportado mucha transparencia y solidez a este mercado, porque claro, las SOCIMIs tienen obligación de tener las cuentas públicas, publican su memoria anualmente, entonces, y es una obligación también de inversión, entonces es un mercado distinto, como más institucional. De acuerdo. Aquí, pues para nosotros, nuestro caso, pues en Colombia, la verdad, pues nuestra última crisis data de unos más años atrás, incluso pues de principios de siglo, pero también se puede decir algo parecido, pues digamos la estructura que tenemos hoy, la profesionalización de los constructores, la profesionalización de todos los que participamos en esta industria, pues de alguna forma también es hija de esa crisis pues de finales del siglo pasado, y hoy también tenemos un ambiente de riesgo pues más controlado que lo que teníamos en ese momento. Pues en últimas, incluso esa crisis lo que hizo fue cambiar el orden de cómo hacemos las cosas. Ahora en Colombia, y hablando puntualmente del negocio de vivienda, pues salimos a vender los edificios antes de construirlos, y entonces ese esquema de preventas definitivamente pues es una protección, y que en esta situación que estamos viviendo ahora, por eso se ha vuelto el foco, como eso que estaba prevenido, pues que se siga prevenido y siga avanzando pues hacia la venta final, para poder de verdad mantener pues la salud pues de nuestra industria. Pero hoy lo debemos decir, ya llevamos pues más de 100 días pues en esta situación y todavía no se confirman desistimientos pues que puedan llegar a un nivel de preocupación. Entonces también ha empezado a actuar la resiliencia pues del mercado. Y ahí estaba hablando puntualmente del mercado de vivienda, pero cuando hablamos del mercado inmobiliario, pues digamos el espectro pues es amplísimo. Y me gustaría, Carmen, que de pronto, no sé, diéramos como un comentario de algunos de esos diferentes mercados que hay en ese espectro grande del negocio, por ejemplo, relacionado con la logística de la última milla, por ejemplo, de la que conversábamos, con el negocio comercial, con el negocio de vivienda, con el negocio de oficinas. ¿Qué te gustaría decir de alguno de esos mercados que conviven todos bajo la sombrilla inmobiliaria? Pues como bien dices, de esta época, o sea, la especialización ha llegado, la profesionalización ha llegado y la diferencia entre productos es básica y es una de las claves de una buena inversión. En el caso de los distintos productos, cómo se van a comportar y cómo se están comportando en esta crisis, se están viendo ya los primeros síntomas. Se están viendo ya sin tener que mirar a inmobiliario en el índice de facturación de las empresas como la logística, el e-commerce, todo lo que tiene que ver con logística está creciendo. En España han subido un montón las superficies contratadas en este primer semestre del año. El e-commerce, dice todo el mundo, que se ha producido en 3 meses un avance superior a lo que se había producido en los últimos 10 años.
O sea, que es una realidad que está cambiando. Es un cambio de hábito de consumo y conlleva, si tú cambias el hábito de consumo, cambias la forma en la que el ciudadano también se relaciona con la ciudad. Y como las ciudades son patrimonio inmobiliario, son edificios, pues cambia todo. A mí, por hacer una visión rápida, si me enrollo, avísame, Nacho, por hacer una visión rápida en los sectores principales, yo diría, empezando por residencial. Residencial está teniendo un comportamiento, obviamente, asimétrico, dependiendo de dónde lo mires. Las grandes ciudades con índices demográficos en positivo, siempre, aunque esto sea un momento puntual de bajada de compraventa, las compraventas bajan cuando baja el índice de confianza del mercado, de las familias. ¿Quién compra vivienda? Una familia para vivir, alguien para invertir, y cuando baja el índice de confianza en el país o en el mercado, obviamente la gente ralentiza la decisión de compra. O sea, la consecuencia inmediata en el residencial ha sido una bajada de número de compraventas, la gente está preguntando si ha bajado el precio o no, y ahí vuelve a haber un comportamiento asimétrico. Si me hablas de ciudades como Madrid o Barcelona, donde, el ejemplo de Madrid lleva creciendo de manera consecutiva, creo que es un 2% anual en número de empadronamientos desde el 2014. Eso significa casi 40.000 personas nuevas empadronándose cada año en Madrid. Y se han estado construyendo 12.000 viviendas. Pues claro, hay un gap sin cubrir que ha ido tensionando los precios. Una crisis como esta puede hacer una pequeña compresión de ese precio por la ralentización, pero igual, volvemos a lo mismo, los fundamentales no han cambiado. Es una ciudad que sigue atrayendo talento, atrayendo inversión, atrayendo empresas. Lo mismo Barcelona, otras grandes capitales, lo mismo pasará en Colombia y alrededor del mundo. Las ciudades están volviendo motores económicos. Pero si luego hablamos de si ha bajado o no una vivienda de segunda residencia, pues esas han notado más el parón, porque ante una duda de qué va a ser con tu negocio mañana, si tienes cualquier negocio relacionado, bueno, es que está afectando esta crisis a todos, pero bueno, restauración, ocio, hoteles, pues la segunda residencia es un bien no necesario y ahí ha sufrido más ajustes en precio. El que quiera vender en este momento, el que se espere, pues habrá que ver cuánto baja finalmente, pero sí que hablaban de que ahora mismo se estaban encontrando cierres de más del 10%. Luego, obra nueva. La obra nueva es más resiliente que la de segunda mano porque la persona que está comprando obra nueva ahora señalizó hace un año y medio en esas preventas. Y cuando tú has señalizado una compra, es muy raro que te eches atrás a no ser que te pase algo. Entonces, tú sigues esperando y estás esperando a que llegue tu casa y cuando llegue, pues ya la tienes señalizada, ya has formalizado esa hipoteca y esa intención de compra previa. O sea, que ahí el efecto tan a cortoplacista, se ha notado menos. Luego, por acabar ya con residencial y pasarnos a otro sector, otro de los sectores que tiene muy buenas opiniones en el mundo residencial es el mundo del residencial en alquiler y del build to rent. En España, por ejemplo, tenemos un déficit de viviendas en alquiler y es un servicio muy demandado en las grandes ciudades igualmente y en muchas partes. No solo hace falta ser una gran ciudad para necesidad de vivienda en alquiler. Hasta ahora, los mercados que no tenían vivienda pública en alquiler o de grandes fondos, la vivienda que se alquila es vivienda de propietario privado, que lo ha tenido como inversión, no era su anterior vivienda, pero eso no nutre un mercado de un parque de viviendas de alquiler. Entonces, hay mucho interés institucional en ese tipo de inversiones porque se considera un valor seguro. Hacer vivienda en alquiler, edificios de 200 viviendas, pues cubren una demanda que está en el mercado y no tienen un riesgo asociado mayor, porque eso va a seguir existiendo. Trabajadores, familias jóvenes que todavía no pueden acceder a la compra, estudiantes, de todo. Y luego, si nos cambiamos de sector, bueno, obvio, el sector... Pero, Carmen, antes, si quieres ahí te interrumpo, también pues para en un minuto simplemente dar la visión pues de lo que estamos viviendo pues en el mercado colombiano, pues también se parece mucho a lo que estás contando, de pronto con una diferencia fundamental,
y es que en Colombia particularmente, pues obviamente nos escuchan del resto de Latinoamérica y de muchos otros países, pero para hablar puntualmente del negocio en Colombia, pues la resiliencia de los precios ha sido importante y ha sido como una marca pues de nuestro mercado durante los últimos años, lo que se convierte también pues en prenda de garantía para los que se acercan al mercado pues con una vocación inversionista. Pero también, hay que decirlo, también es el precio siempre ha sido una válvula de ajuste de los mercados que en Colombia pues no lo tenemos, no es tan rápido como la reacción puntualmente del precio. Entonces se dan unos fenómenos de inventario que era digamos, la conversación en boga que teníamos antes de la pandemia, aunque ya se venía pues reduciendo de manera visible, pero por eso, repito pues lo que decía ahora, por eso como industria nos hemos movilizado a que disminuyamos la posibilidad de los desistimientos para que no exista ese inventario y para que sigamos manteniendo esa resiliencia en el precio. También coincido pues, en que las preventas son, como lo decía ahora también, pues son el modelo adecuado para administrar con mayor certeza y con mayor virtud esta situación pues, que estamos viviendo. Y por último, la conversación de la vivienda para la renta. En Colombia ya es una conversación iniciada, pero todavía a una escala menor. Y con seguridad esto que estamos viviendo hoy, pues nos va a invitar a que se acelere esa conversación entre todos los que participamos para que lo hagamos posible en la escala suficiente para responder a lo mismo que nos contaba Carmen, pues el déficit habitacional, no solo el cuantitativo, sino el cualitativo, que yo creo que en esta pandemia lo que se ha visto y lo que se ha hecho más visible es el déficit cualitativo para algunas familias. Definitivamente para el negocio de vivienda como tal, pues vamos a tener pues en la vivienda un refugio importante. Y ahí también quisiera empezar a interactuar pues con quienes nos están escuchando hoy a través del webinar. Y, por ejemplo, Ricardo García nos hacía una pregunta que yo creo que la tocaste tangencialmente, Carmen, pero que me gustaría oír pues ya la respuesta directa. Ricardo nos pregunta, ¿qué tan cierto es que la gente que vive en las grandes ciudades va a querer migrar a ciudades y poblaciones más pequeñas? ¿Y cuál será su incidencia en el mercado inmobiliario de las grandes ciudades en cuanto a precios? Esa reflexión que está encima de la mesa, el teletrabajo, la opción a decir, bueno, antes había un tensionado de precios muy, muy grande, porque claro, estás en el centro de Madrid trabajando y te parece mucho más cómodo vivir cerca de tu trabajo que irte a las afueras. Las grandes ciudades tienen un problema de tráfico casi todas de entrada, y Madrid tiene un transporte público excelente, pero en todas las ciudades el lujo también está asociado a la conectividad y a la cercanía. Entonces, ¿qué pasa? Si de verdad se implanta el teletrabajo, habrá mucha gente que elija la opción de vivir a las afueras con un precio más bajo, vivir más cómodo y poder bajar a la ciudad para momentos puntuales. Yo, ahora mismo, todavía no hay evidencias físicas, datos de cuánto puede afectar eso al mercado. Algo afectará, pero que no se nos olvide que el mundo, nuestra generación, yo no sé si hay algún millennial escuchándonos, pero todos los indicadores hablan que la nueva generación, la gente de los millennials, la generación Z, todas esas nuevas generaciones que son personas conectadas, valoran muchísimo más todavía la cercanía y están relanzando el centro de las ciudades. Vuelve a ser una demanda. La gente quiere vivir en el centro porque tienen un montón, o sea, están conectados con sus iPads, pero quieren el centro, no tienen coche, el coche es un servicio más, igual que la vivienda, viven exactamente donde necesitan vivir, usan el coche cuando lo necesitan usar y usan un Car2Go o otro sistema de car sharing. En nuestra época, acababas el colegio, el instituto, o sea, acababas el colegio y te compraban un coche, por lo menos era esa época. Entonces, yo creo que sí que puede ayudar a las poblaciones alrededor de las ciudades este teletrabajo, de que haya gente que prefiera esa vida, pero la demanda de última milla, de vivir al lado de los restaurantes, de los cines, de la cultura, de tu trabajo, de darte un paseo por un parque grande. O sea, yo creo que el atractivo de las grandes ciudades es inabarcable en los pueblos, en los aledaños. O sea, que yo creo que va a tener... De acuerdo.
yo concuerdo, pues de alguna forma, como le decíamos ahorita, nos vamos a transformar. Muchas de las, digamos, de las máximas dentro de nuestra industria están basadas pues en el famoso location, que de alguna forma es definir qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la aglomeración. Y obviamente, pues hoy en estas semanas, pues la aglomeración se ha vuelto hasta delito pues, en algunas ciudades, pero esto no se va a quedar así. Esto vamos a salir de esta, vamos a salir más resilientes, más fuertes, más sabios. Obviamente también vamos a salir diferentes, vamos a tener que responder de forma diferente. Los apartamentos de pronto ya no se parecerán a lo que tenemos hoy. Yo creo que ya todos confirmamos que necesitamos un espacio para el teletrabajo, así sea contingente, y unas características diferentes. Y sabemos que los constructores, pues nuestros clientes, eso lo están pensando, cómo modificar las áreas comunes de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy. Definitivamente, pues el mercado de vivienda, y si estás de acuerdo, Carmen, para que pasemos de ahí ya a otro mercado, pues nos ofrece esta resiliencia, un mercado cuasi infinito, porque el déficit habitacional pues, y el crecimiento de familias y la formación de hogares siempre va delante de la capacidad productiva pues, para producir espacios para la vivienda. Nos toca es ajustarnos a las realidades pues, de los ciclos, de la forma como las familias que acceden a las compras de las viviendas pues lo puedan hacer, y una forma de ajustarnos a esos ciclos, pues surgen ideas nuevas como nuevas para nosotros, como la vivienda en arriendo, que ojalá pues hoy encuentre un espacio mucho más grande. Si te parece, pasemos a otro mercado. ¿Cuál se te ocurre? ¿Logística? Pues yo diría que otro que está viendo mucho debate, me imagino que en todas partes, es el mercado de oficinas. El mercado de oficinas vuelve a lo mismo. Si de verdad la tecnología va a reducir el número de personas o el número de horas que vamos a pasar todos en las oficinas, eso va a afectar al stock inmobiliario que tienen las grandes capitales del mundo de millones de metros de oficinas. Pues en ese tema hay mucho debate. Hay un debate de decir, bueno, ¿va a reducirse el espacio? ¿Van a dejar de hacer falta esos metros? Y yo ahí vuelvo a opinar algo parecido a la contraposición de vivir fuera de una ciudad o dentro. Habrá de todo. O sea, ahora mismo habrá empresas que antes estaban en una horquilla de precio X con 1.000 metros y que al saber que tienen menos personas trabajando podrán acercarse más a la corona central y reforzar su posicionamiento de marca, y en vez de estar a las afueras cogerán más metros en otro área. Habrá empresas que digan, sí, yo voy a tener un 20% menos de personas trabajando, pero es que el espacio que tengo que dejar entre cada persona es mayor. ¿En qué oficina estábamos a 2 metros por persona? Los espacios eran, desde que se puso de moda el Open Space, estamos todos juntos en praderas, salas de reuniones, comedores. La interacción entre trabajadores se considera un valor añadido en las empresas. Entonces, si ahora eso va a reducirse y el aforo permitido, como vuelva a haber un rebrote o como vuelva hasta que no se encuentre la vacuna, va a haber mucha reticencia. Va a haber un filtro sanitario a cualquier edificio que hagas. Entonces, si todas nuestras empresas van a tener que hacer el dibujo de cuánta gente les cabe, pues a lo mejor en los mismos 1.000 metros les cabrá menos gente. Entonces, lo que sí van a ahorrar con el teletrabajo se les compensa con las medidas sanitarias. Entonces, yo creo que las oficinas, aunque dicen que va a pasar del teletrabajo del 4% que estaba, hablo del caso español por porcentajes, al 10 o el 15, igual que con el e-commerce, que se ha conseguido más con la pandemia que con los últimos años, pero no parece que vaya a ser significativo. Y luego, ¿dónde sí que creo que puede provocar una incidencia en todos los usos este nuevo concepto de flexibilidad? Porque en el fondo lo del teletrabajo, todas estas nuevas medidas tienen que abogar por un cambio de modelo. El cambio de modelo productivo es un modelo más flexible. Pues eso, hoy puedes venir, hoy no puedes venir, tal. Las empresas tendrán que adaptarse. Eso, mi opinión, es que puede acabar teniendo un reflejo en los modelos de contrato. En las rentas puede acabar pasando como con el mundo de los hoteles. El mundo de los hoteles tiene 3 tipos de contratos: renta fija, renta variable y el management, que tú, el propietario,
coordina con el operador todo el management o acuerdan una renta fija y una renta variable en función de objetivos. Si yo gano, tú ganas. O sea, esa especie de rentas variables que se están empezando a ver, hibridación de contratos, se está empezando a ver en el retail, en zonas muy prime, que el propietario decide ir a renta variable con su ocupante. Se puede empezar a ver en más mercados, ¿por qué no? Por esta flexibilidad. De acuerdo, yo concuerdo, y también con esa última reflexión que haces, Carmen, pues imposible que no se me salga el banquero para comentar que pues esos cambios de tendencia, esos cambios desde uso, pues también influyen en cambios en la financiación. Es decir, lo que es diferente, lo que se vende diferente, lo que se opera diferente, pues se debe financiar diferente. Y hoy, pues es parte de la conversación en la que estamos, pues porque tenemos una forma de financiar la construcción que es eso, es financiar la construcción, pero para entregarla. Es decir, el flujo de venta está tan cerca que la capacidad de apalancamiento, los esquemas de gobierno corporativo y ese tipo de cosas, pues son capaces de resistir pues una dinámica diferente. Cuando ya nos vamos a enfrentar no solo a que no vamos a tener ese flujo grande de venta al final, sino que lo vamos a reemplazar por flujos más pequeños, extendidos en el tiempo. Y no solo flujos más pequeños, sino flujos más variables, pues definitivamente la conversación tiene que ser diferente. Y no es que a los bancos no nos guste esa nueva forma, nos gusta y nos gusta mucho, pero nos gusta diferente. Tenemos que hacerlo diferente, tenemos que encontrar la forma en que la conversación hable de cómo podemos hacer más predecible y más certero esos flujos más pequeños y más flexibles hacia futuro, pero definitivamente es una conversación en la que todos debemos estar incluidos para que todas estas tendencias, pues que es lo que el consumidor está pidiendo, nuestro cliente final está pidiendo, pues de verdad se pueda volver una realidad. Yo te propongo, Carmen, que pasemos y levantemos la mira un poco más arriba. Estábamos hablando de lo inmobiliario, de los diferentes mercados, pero hablemos de nuestra materia prima principal, hablemos de la ciudad. Por tu rol pues, en el instituto, de cómo se planean las ciudades, me gustaría tu opinión de cuál es digamos, el estado del arte de esa conversación, de planificación de ciudades. Y en estos días, digamos, reflexionaba con alguien más diciendo, esta discusión no la estamos dando en base cero, las ciudades ya están construidas, hay que transformarlas, hay que encontrar la forma de que se ajusten a las nuevas formas de vida, y de hecho ahí está lo emocionante del reto y también pues el tamaño del reto que tenemos. Y te pediría directamente una mención al tema de la sostenibilidad, que es un tema que desde Bancolombia pues está muy cerca pues de nuestro propósito y siempre tratamos pues de que vaya adelante en las conversaciones y me gustaría oír tu opinión sobre el tema. Fenomenal. Pues sí, el tema de las ciudades es apasionante. Ha salido en los cálculos que hay que en el 2050 el 70% de la población mundial vivamos en ciudades. Vamos a ver si se cumple con estos últimos cambios de forma de vivir, pero va por ahí el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en las ciudades hay tres grandes retos. Uno lo acabas de mencionar tú. Para mí, los tres grandes retos en las ciudades ahora mismo son: el primero, y sobre todo, es, ya que sabemos que vamos a crecer, que van a crecer, cómo va a ser ese crecimiento, cómo hacerlo sostenible, cómo hacerlo resiliente, cómo hacer sólido ese crecimiento. Porque cuando el crecimiento de una ciudad crece sin control, es cuando se dan esas situaciones de ciudades maravillosas que de repente cuando te vas a los siguientes anillos, pues se han descontrolado en urbanismo, no hay zonas comunes, la densidad es muy buena, el uso mixto es muy bueno, pero el apilamiento no. Entonces hay un tema de crecimiento, que ahora si queréis volvemos rápido sobre él, que es uno de los grandes retos ahora mismo. Otro 100% es la sostenibilidad como driver global. La sostenibilidad, no solo hay que hablar de la sostenibilidad medioambiental, que por supuesto la sostenibilidad medioambiental, igual que ahora mismo medimos cuánto consume un edificio, cuánto consume energéticamente. Ahora se está midiendo la huella hídrica, cuánto gastamos de agua, se está midiendo la huella de carbono. Pues en las ciudades con más razón, porque somos los responsables del 70% de la contaminación. Las ciudades con todo lo que conlleva, el patrimonio edificado, los coches, porque implica movilidad interna. Entonces, esa sostenibilidad energética es muy, muy importante, y la sostenibilidad social y económica también. Por eso es tan importante tener unas ciudades equilibradas en cuanto a que, pues, si quieres atraer talento,
volviendo al tema de la vivienda, si quieres atraer talento y que tus ciudades sean ciudades diversas, tienes que tener vivienda que pueda dar servicio a todo ese tipo de población. Tú no quieres una ciudad solo de gente mayor. ¿Quieres gente joven? Pues tendrás que tener vivienda que pueda dar cabida a esa gente joven o con todas las capas de la sociedad, ¿no? Y la sostenibilidad económica igual. Para hacer sostenible una ciudad tiene que poder mantenerse sola, tiene que tener grandes ejes económicos de actividad que hagan viable la inversión que requiere mantener las ciudades limpias, activas, la economía, pues tienen que ser ciudades de usos mixtos, ciudades compactas, ciudades que tengan esa interacción social, que tengan industria pesada dentro de la ciudad, sino tejido productivo. Y el tercer gran reto para mí, que ese también vuelve a estar relacionado con lo del principio, es la capacidad de evolución y de flexibilidad que sepamos darle a las ciudades. Ahora mismo estamos viviendo una evolución del modelo de uso de nuestras ciudades tremenda. La flexibilidad que podamos darle a nuestros edificios, a nuestros parques, a nuestras dotaciones, a todo es lo que nos va a permitir adaptarnos al momento. Y pasa mucho que los reglamentos urbanísticos de las ciudades suelen ser muy restrictivos. Esto es un edificio para sanitario, un edificio sanitario. ¿Y qué pasa si el día de mañana ese edificio haría falta para educativo? ¿Y qué pasa si donde antes había residencial hace falta potenciar las oficinas? ¿O qué pasa si donde había oficinas hace falta tener viviendas? O mucho más allá, ¿qué pasa con los usos mixtos? Capacidad hotelera. Si ahora mismo se va a restringir el número de viajes de trabajo, que esto ya ha pasado y hay muchas empresas que por la responsabilidad con sus trabajadores han prohibido viajes de trabajo. Pues si hay hoteles que había X número de plazas en las ciudades importantes de Europa, las americanas, que tenían X número de plazas y ahora van a tener un 30% menos de personas en negocios viajando, a lo mejor tendrán que adaptar el edificio a que ese 30% de espacio que les sobra, si es que les sobra un 30, a lo mejor es un 30 ahora, el año que viene no, pero tendrán que hacer un análisis de su modelo de negocio, a lo mejor decir, es que a lo mejor yo parte de mi edificio hotel lo tengo que reconvertir en coworking o lo tengo que reconvertir en otro tipo de uso. Esa flexibilidad, esa evolución de modelos de uso, hibridación del mismo, es para mí el tercer reto. De acuerdo y incluso pues todos hemos visto pues de varios comentaristas pues diciendo que esto que estamos viviendo pues es incluso la preparación para cuando el efecto pues de cambio climático pues de verdad nos impacte pues como sociedad y como individuos, y entonces este es un ensayo que ojalá también podamos aprovechar muy bien para que el diseño vuelvo y digo, los espacios que creamos hacia donde vivimos, donde trabajamos, donde conversamos, donde nos divertimos, pues tenga en cuenta esa realidad pues que eventualmente pues se nos vuelva el día a día, como lo que estamos viviendo ahora, pues que nunca nos imaginaríamos que se hubiera vuelto el día a día. Y así como definía Carmen a la ciudad pues como nuestra materia prima, siempre me gusta decir que la otra materia prima que manejamos todos los empresarios, todos los que estamos vinculados con el negocio inmobiliario, pues es la incertidumbre. Y si bien pues no hay recetas, no hay fórmulas mágicas para llegar a las soluciones que agreguen valor, pues la única opción que tenemos es estar lo mejor preparados posible como individuos, como profesionales, para poder responder eventualmente a las nuevas preguntas que nos termina haciendo el entorno, como las preguntas que nos estamos haciendo hoy. Entonces me gustaría, Carmen, tu comentario, pues obviamente más que todo validado desde la academia y lo que estás viviendo, de cuáles son los retos para el profesional en el negocio inmobiliario y cómo deberíamos aprender de lo que estamos viviendo para transformar también nuestra labor. Pues sí, muy interesante. Si queremos cambiar las ciudades porque nosotros estamos cambiando, por supuesto la profesión también tiene que ir adaptándose a esos cambios. Entonces, ¿a dónde camina el perfil profesional inmobiliario que creo que vamos a ver en los próximos años y que ya se está viendo? En mi opinión, este perfil está caminando, bueno, otra vez pueden llegar a ser otra vez tres vectores. Uno, que es la especialización y la profesionalización.
después de estos años duros, lo que hemos hablado antes, la anterior crisis, ahora vuelve a haber un varapalo al mundo, vuelve a replantearse todo, vuelve a sufrir ajustes la economía. Hemos aprendido que la lección de la profesionalización ayuda. Cuando en el sector inmobiliario se necesitan un controller, un financiero, un asset manager, pues, ¿qué va a ser mejor? ¿Que el que dirija tu portfolio hotelero sea alguien súper especializado o sea un portfolio de muchos tipos de uso y hoy hablo de logística, mañana hablo de hoteles, pasado hablo de oficinas? Se está produciendo mucha segmentación. Esa profesionalización está trayendo, por ejemplo, vehículos que se especializan en un producto y lo hacen muy bien. Entonces, se convierten en muy competitivos porque son los mejores en eso. Entonces, el perfil inmobiliario que se está demandando también es ese, es gente muy buena en lo que sepa hacer. Y si tú eres especialista de un sector concreto, pues controlas las rentabilidades, la estrategia de tus competidores, la tuya, el momento de salida, el momento del ciclo, los fundamentales, las variables que afectan a tu negocio. Y cuando eres muy generalista, pues ese hilar fino se te puede escapar. Entonces ahí hay rentabilidad. Luego, el segundo gran tema para mí sería la orientación al cliente. Vivimos en el mundo, hace unos años en la revista Times hicieron una portada, pero hace ya años, que dijeron, ha llegado la época del prosumer, que era el consumidor que se vuelve prescriptor. Es decir, ya no es yo doy un servicio, alguien me lo compra y ahí se acaba. No, en el momento que tú das un servicio, esa persona que te lo compra tiene poder de prescripción. Nadie va a un hotel ya sin mirar lo que opina la gente en las páginas de reservas de hoteles. Pues ese comportamiento, la gente mira casas por internet, hace la compra por internet, compara y lee. En Amazon, cuando vas a comprar cualquier cosa, ves lo que dice la gente. Entonces, ese mundo de ida y vuelta ha hecho que la experiencia del cliente sea un driver absoluto. Entonces, ¿cómo afecta eso al mundo inmobiliario? Pues igual. Ha traído a primera página que tú, si quieres tener un portfolio de oficinas y tener un bajo vacancy y tener una alta satisfacción de cliente, tienes que estar pendiente de lo que necesite, de sus demandas. Pues si tus clientes te están pidiendo un gimnasio, un aparcamiento de bicicletas, una zona de carga de coches eléctricos, una zona guardería, pues tienes que estar orientando tu negocio al cliente, entender muy bien a tu cliente y saber darle respuesta y saber darle una respuesta mejor a tu entorno o a tus competidores pueden marcar la gran ventaja competitiva. Y ya la tercera, yo creo que viene un poco lo que hablábamos antes estábamos hablando antes del tema económico, que ha habido, por ejemplo, el tema de renta fija, renta variable, pues se están viendo rentas fijas en negativo, se están viendo, el sector inmobiliario se ha vuelto para los refugios, porque es una manera de decir, mira, yo sé lo que este mercado me va a dar, hago mis cuentas, es un valor refugio, es un valor estable, es muy difícil que el mundo inmobiliario, algo que te está rentando un 3,5, mañana te rente un 10 o al revés. Es bastante inmóvil, ¿no? Entonces eso da mucha seguridad. Entonces, vuelve a haber una necesidad de profesionalización asociada a esa compresión de yields. O sea, la compresión de yields que está viendo te pide que seas pues muy, muy, muy profesional, o sea, ya no es profesional como desde el punto de vista de la especialización, pero que seas muy experto. La clave del éxito se está volviendo a la gestión operativa. Para que una cadena hotelera te vaya bien, tienes que tener una operativa muy buena. Para que un co-living, coworking, lo que quieras llamar algo con servicios, tienes que tener un servicio muy bueno, porque tus inquilinos te lo van a demandar. Tú no puedes tener un coworking en el que un día se caiga el wifi, mañana esté sucio, el otro día. Entonces, esos servicios operativos son muy importantes también. De acuerdo, no podría estar más de acuerdo, Carmen. Yo creo que pues, la triada pues, que propones pues, es la adecuada, pues porque precisamente digamos, la sombrilla sobre esa triada es el cambio fundamental del deseo de propiedad al deseo de uso. Y cuando uno es el propietario, pues el que opera es uno, entonces no hay tanto, digamos, no hay tanto espacio para pensar en lo que estás contando, pues de la necesidad de ser más profesionales en la operación. Pero ya cuando estoy usando,
hay alguien que me está proveyendo un servicio, cómo pasamos pues, de vender bienes a vender servicios, pues definitivamente tiene que traer pues un cambio fundamental pues en la estructura de la industria y en cómo nos formamos. Con tu permiso me llevo la conversación un poco pues más cerca de la casa. Aquí pues en Colombia pues puntualmente ese es un fenómeno en desarrollo. Digamos, los constructores encontraron pues el espacio para no solo construir para vender, sino mantener algunos de esos activos. Y hoy ya se está empezando a ver, digamos, y siempre lo hemos aplaudido, la profesionalización precisamente en esa nueva función, en la función de operar, entendiendo pues que casi el recurso escaso se vuelve ese, no el espacio que exista, sino definitivamente pues un espacio que tenga las condiciones para responder a las necesidades puntuales pues que tengan las personas. Entonces no podría pues estar más de acuerdo. Y aquí vuelvo y sigo con la conversación pues acá cerca de casa, pues en Colombia particularmente estamos teniendo, y también en Latinoamérica estamos teniendo pues un cambio generacional en todo lo que está pasando pues en nuestra industria. Entonces para estos últimos 10 minutos, Carmen, me gustaría que nos gastáramos un pedazo en que le contaras a los que nos están escuchando qué ofrece la maestría en Real Estate del Instituto de Empresa. Vuelvo y digo, en ese cambio generacional que se está dando, de una vocación muy familiar del negocio de la construcción y del negocio de la inversión inmobiliaria, pues en ese cambio generacional, pues sería bueno que las nuevas generaciones que hoy le están recibiendo a sus padres, pues los negocios también vieran como una opción la profesionalización a través de los máster, que como me has contado, ya son muchos los latinoamericanos que hacen parte de tu grupo de estudiantes. Pues sí, bueno, pues te cuento, el máster del IE que yo dirijo empezó hace 4 años. Hace 4 años se empezó a ver que había una necesidad de formación transversal y global del tema inmobiliario. Había muchos MBAs, el IE, por ejemplo, tiene mucho MBA, que son muy potentes en todos los rankings mundiales en finanzas, pero si tú te quieres especializar en inmobiliario, no vale solo con coger conocimiento financiero, tienes que entender muchos más, tienes que hacer un global approach o un holistic approach, como les gusta llamarlos, a decir, vale, ¿cuáles son los fundamentales de mi mercado? Entonces, creamos un máster que se basaba en 4 pilares fundamentales. Sí, tienes que entender de finanzas, o sea, hay un módulo de finanzas que cruza todo el año y que vas teniendo finanzas 1, finanzas 2, estrategia financiera, de un montón de cosas, pero luego hay otro módulo muy importante de arquitectura y ciudad, porque que no se nos olvide, yo como arquitecto formada en escuelas de negocio, creo que el gran valor añadido de tener a alguien que entienda la arquitectura haciendo decisiones de estrategia de producto te ayuda a entender lo que estás vendiendo, comercializando, te ayuda a entender el producto en sí. No se nos olvide que no estamos vendiendo un balance, no estamos vendiendo acciones. En inmobiliario estamos vendiendo edificios, experiencia de usuario, modos de vida, modos de trabajo, modos de turismo. Entonces, la parte de arquitectura y ciudad, entender cómo funcionan las ciudades, es otra de las grandes apuestas de este máster. Luego, la tercera gran idea, dijimos, vale, el tema legal, cuando tú haces una compraventa o un alquiler o cualquier cosa, tienes que tener unos conocimientos legales. No tanto como para tú hacer el contrato de una operación gordísima y que tú lo redactes si no eres abogado, no, pero tienes que saber qué preguntas hacer, tienes que saber dónde están los riesgos, tienes que saber dónde están los puntos de alarma, tienes que saber dónde están los pasos que no te puedes saltar. Entonces, también pensamos que el Legal Framework era otra de las grandes patas. Y ya la cuarta, y no menos importante, y con el driver que estábamos hablando de a dónde está evolucionando la profesionalización, igual tiene mucho peso, es la del management. ¿De qué te sirve comprar el mejor hotel o la mejor oficina o tener el mejor portfolio logístico si no lo sabes operar? El management es lo que mantiene el valor del activo. El saber ser un property manager, saber ser un asset manager, saber cuidar a tu cliente, saber gestionar una cartera, saber promocionar una vivienda. Para promocionar una vivienda tienes que saber bien el proceso. Desde que compras el suelo, encargas tus proyectos, o consigues las licencias, empieza la obra, controlas la obra, project monitoring, financiación, llegas, vendes y si operas, con más razón. Entonces, esas 4 patas son las que intentamos que se fundan en una sola formación y está funcionando muy bien porque lo que hay que hacer es que un arquitecto sepa hablar de inversión,
que un banquero sepa hablar de arquitectura, que un abogado, cuando le pidas que te haga un contrato, sepa el mundo inmobiliario o que tú como inmobiliario puedas decir al abogado lo que necesitas. Y ese es un poco el enfoque, el dar profesionales completos al sector, pero especializados, obviamente. No sé si quieres, con eso te lo he explicado. Yo creo que es... No, sí, eso era. No sé, de pronto el tiempo, cuántos semestres son, como para que también la gente... es un año entero. Esa es de octubre a julio y es un full time. Hay, pues en la clase, en el curso de este año hay 36 alumnos de 21 nacionalidades. O sea que es como... Es muy divertido. Yo creo que también Madrid tiene un gran atractivo. El tema, no solo hay personas de Latinoamérica que hay de todos los países, sino de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de todas partes, porque es verdad que Madrid tiene un gran atractivo para el mundo, es un gran destino educativo. Creo que es una de las ciudades en el ranking de la selección de Erasmus, que es lo del intercambio de universidades, creo que sale la primera en el mundo, o la segunda, no sé, porque tiene gran atractivo, es una ciudad muy amable, muy abierta, hace buen tiempo, hay mucho comunidad de gente joven, estudiantes, entonces yo creo que tiene un gran atractivo. Y luego el mundo inmobiliario en España tiene bastante peso en el PIB y tiene mucho lo que ofrecer. O sea que yo creo que es... Gracias, Carmen. Muy Gracias. interesante. Y yo creo que ya como última pregunta, porque nos acercamos al final, pero también tiene que ver con ese cambio generacional que se está dando pues, en la industria inmobiliaria, la cual también en cierta medida se podría también contar una historia como de un cambio de liderazgo de género. Y entonces habíamos hablado desde el principio pues, de tu rol como fundadora y ahora presidenta de Wires. Entonces me gustaría pues, que le contaras a las personas pues, que nos están escuchando pues, qué motivó la creación de Wires, cómo funciona, cuáles son sus objetivos y por qué desde el inicio, por qué la urgencia de visibilizar el papel pues, de la mujer pues, en el negocio inmobiliario. En Colombia puntualmente, vuelvo y digo, en este cambio generacional cada vez se ve más, pues nuestro gremio rector, pues Camacol, pues está liderado por Sandra Forero y con un liderazgo pues claro y positivo, pero ya el resto de la Junta Directiva, por ejemplo, ya no hay tantas mujeres, pero con seguridad esto va a ser un cambio y entonces me parece interesante que les cuentes pues cómo se te ocurrió la idea y cómo la llevaste a cabo. Vale, pues Wires nació hace 5 años también, todo empezó hace 4 o 5 años, pues todo surgió entre éramos un grupo de directivas inmobiliarias que cuando íbamos a algún evento o asistíamos a algún sitio veíamos que igual que había bastantes de nosotras que éramos como capa directiva, no éramos la mayoría, pero es que también cada sector tiene una penetración, hay sectores que les gusta más. Hay sectores más masculinos, más femeninos, o sea, nosotras no somos nada reivindicativas ni de cuotas, ni de es que hay que llegar al 50%, cada uno que haga lo que quiera. Hay mujeres que toman una elección de una vida más tranquila para priorizar el cuidado familiar, pero lo que nosotras vimos en nuestro sector, es que a las mujeres que había en capas directivas se las veía poco. O sea, pues había una charla de mundo de inversión en centros comerciales y había 4 hombres debatiendo y decíamos, joder, pero si la que lleva este fondo inmobiliario que solo compra en centros comerciales es una mujer. Entonces nos dimos cuenta que a las mujeres nos faltaba un poquito hacer el esfuerzo de ese networking entre nosotras y esa visibilización de la mujer. Entonces creamos esta asociación, se llama Women Real Estate Spain, y las condiciones de entrada eran que fueras directiva, que fueras mujer y que tuvieras más de 5 años de experiencia. No eran tampoco eran unas condiciones de tienes que ser ya CEO. Y entonces empezamos a hacer eventos del sector en el que siempre hubiera un panel diverso. Pues si se iba a hablar de logística, pues había 2 mujeres y 3 hombres, o 3 hombres y una mujer, o 3 mujeres y un hombre. Nos daba un poco igual, pero siempre dar esa oportunidad, empujarlas a salir a la palestra. Entonces empezamos a hacer primero eventos, funcionó muy bien, empezamos a tener mucho éxito. Ahora los eventos que hace Wires vienen 300 personas. Ahora en el COVID no, se hacen online, pero antes sí. Luego empezamos a hacer formación para directivas. Luego empezamos un programa de mentoring, que es que abrimos la candidatura a chicas que todavía no son directivas, pero que tienen un currículum brillante,
le pedimos que nos manden los currículums, se seleccionan 15 o 20 y se les asigna a cada una directiva que se encarga de mentorizarla un año para ayudarlas a progresar en su carrera. Luego hacemos iniciativas de RSC, pues de que cada año se da un dinero a asociaciones, a fundaciones. O sea, lo que hemos querido un poco es, de una manera muy de agregar valor y sin conflicto, y jamás hacemos eventos solo de mujeres para mujeres, son eventos siempre de poner a la mujer en la charla importante. No que nos inviten a hablar de mujeres, sino que nos inviten a hablar de inversión, que nos inviten a hablar de ciudades, que nos inviten a... Y luego también con las escuelas de negocio, pues estamos en contacto con muchas escuelas de negocio en la que hablamos con ellos y cuando necesitan profesoras les ofrecemos, oye, pues si quieres una profesora de deuda, le mandamos 5 nombres. Todas trabajamos, ninguna de nosotras se dedica a esto, es como una red de amigas. Yo como presidenta y la junta directiva lo hacemos igual de manera altruista, o sea que lo hacemos en los ratos libres. Y está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien. Estamos muy contentas. Bueno, Carmen. Bueno, no, con seguridad alguien te contactará para hacer el Wires capítulo Colombia, capítulo Guatemala, Vale. Australia, hasta me contaron que desde Australia nos están viendo, entonces con seguridad esa será otra fuente de cómo continuar esta conversación, que ya se nos acabó el tiempo. Entonces pues agradecerte, dejar como último mensaje, pues que ojalá hayan sentido pues la invitación a emocionarse con lo que está pasando. Esta pandemia nos ha enseñado pues a que de todo hay que revisitarlo, de todo hay que dudar, pero sacar pues la emoción de que nuestro negocio, pues que como lo decía ahorita, no solo responde con discurso, sino que responde con inversión, pues tengamos las conversaciones tan profundas como se pueda para estar los más listos posibles. No sé, Carmen, si tienes un mensaje final para que cierres como invitada principal de este webinar. Bueno, yo nada, daros las gracias de nuevo, deciros que creo que el mercado inmobiliario, obviamente, me imagino que la gente que nos está viendo es gente que le apasionará este mundo. Es un mundo apasionante, es un valor muy importante, el valor de creación de nuestras ciudades, el inmobiliario, las ciudades son inmobiliario y cómo podemos hacer un montón de cosas. Si ahora se abre una época difícil, pero que podemos usar este mercado inmobiliario para ayudar a la sociedad, para sacar empleo adelante, para ayudar en esta necesidad que vamos a tener de activación económica. O sea que nada, un placer y os animo a todos a ser optimistas. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron pues en este webinar. Me disculpo porque las preguntas que llegaron eran muchas y yo no encontré cómo volverlas a enganchar pues en el hilo que llevábamos con Carmen. Pero pásamelas por mail si quieres, Nacho, si quieres pásamelas por mail y te las contesto de vuelta por si lo consideras importante. Y digamos cómo publicarlas. Y por eso, bueno, si alguien quiere alguna pregunta. Muchas gracias a todos, feliz viernes, feliz fin de semana. Hasta luego.